Buenas noches. Acá estamos con otra transmisión de este breve introductorio curso a la doctrina social de la Iglesia. Bueno, estamos acá arrancando. Antes de entrar en el tema de hoy, que es muy interesante y que tiene sus aristas también muy interesantes, el tema de hoy va a ser la autoridad. Recordemos un poquitito cuáles son los temas que hemos visto hasta ahora en este breve curso de doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Siempre vamos tomando del catecismo de la Iglesia Católica estos temas, vamos buscando iluminarlos con la palabra de Dios, por supuesto. ¿Sí? Bueno, hemos visto qué es la doctrina social de la Iglesia, es parte del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Que comienza con esa misión que Jesús le da a los apóstoles de ir por todo el mundo y enseñar a observar los mandamientos que Él nos dejó. Es parte más en concreto de la enseñanza moral de la Iglesia. ¿Sí? Por eso lo que la doctrina social de la Iglesia propone no son tanto soluciones concretas o técnicas a cuestiones económicas, políticas, etcétera, sino juicios de valor, criterios, ¿sí? Principios, actitudes. Esa es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia. Cuando la doctrina de la Iglesia, cuando la enseñanza de la Iglesia busca desde la fe iluminar estas cuestiones sociales o estas cosas nuevas, como las llamó León XIII, el primer papa que escribió una encíclica social, la Rerum Novarum, acerca de las cosas nuevas, ¿sí? Que se fueron dando a fines del 1800 en el ámbito de la revolución industrial. Bueno, después vimos como unos primeros temas de esta doctrina social de la Iglesia, cómo el ser humano, creado por Dios, ¿sí? Está llamado a vivir en sociedad. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. Leemos en el libro del Génesis, ¿no? Como esta vocación es parte de la naturaleza humana, ¿no? La vocación a vivir en sociedad. Y cómo la sociedad, la vida en sociedad hace que se establezcan distintas relaciones entre el todo, que es la sociedad, y las personas que la integran. Y dos principios son muy importantes, esta relación entre la sociedad y el todo. Primero, el respeto por la dignidad de las personas, respeto que pasa en gran medida por el respeto a la libertad de cada persona. Por eso dedicamos algunas charlas a reflexionar acerca del tema de la libertad, ¿no? De lo que es la libertad, ¿sí? Este poder, esta capacidad que Dios le dio al hombre, que está trascendentalmente orientada hacia el bien. ¿Sí? La libertad es para el bien, eso veíamos. ¿Sí? Surge de la verdad, como Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿no? La verdad los hará libres. Y tiene sus límites también en el marco de la convivencia social. Límites de la libertad son el orden público y el respeto por el bien común. Bueno, y otro principio fundamental para que haya una justa relación entre la sociedad y las personas que la integran, o lo que llaman los grupos intermedios, ¿sí? Es el principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad, o sea, que la sociedad de orden superior no tiene que meterse en las competencias propias de aquella que es inferior, salvo en aquellos casos en la cual la inferior no pueda por sí misma, necesite una ayuda o un subsidio, pero que de todas maneras esa ayuda o subsidio tiene que ser algo pasajero, porque tiene que ir generando las condiciones para que esta instancia inferior pueda valerse por sí misma en la prosecución de sus propios fines. Bueno, más o menos estos son los temas de los cuales fuimos hablando, ¿no? ¿Qué es la doctrina social? La vocación a la vida social, la libertad, el principio de subsidiariedad y tal vez alguno más por ahí. Bueno, saludo a los que están saludando. Sí, Alejandra, Teresa, buenas noches. Y buenas noches también a los que se van sumando a la transmisión.
Y como hacemos siempre, vamos a comenzar. Buenas noches, Olga, también. Sí. Es bueno saber que están ahí, es bueno saber quiénes están ahí. Entonces decía, como hacemos siempre, vamos a comenzar con una oración. Vamos a leer algo de la Sagrada Escritura, ¿sí? Algo del Catecismo y vamos a dejar un espacio para compartir comentarios y reflexiones. Buenas noches también, Alejandra. Bueno, recemos, ¿sí? Que la Virgen nos ayude, nos guíe y que el Espíritu Santo, Maestro interior, el que nos lleva hacia la verdad completa, nos vaya iluminando, ¿sí? Para tener una visión cristiana de todas estas cuestiones sociales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches también a María Elena. Hoy es el día de San Francisco Solano, misionero del norte argentino, sobre todo alrededor de Tucumán, famoso por usar su violín para evangelizar por medio de la música. Bueno, hoy intentamos evangelizar por medio de estas nuevas cosas que son estas nuevas tecnologías. Bueno, entonces como decía al principio, hoy es el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la autoridad, ¿sí? En una sociedad. Es un tema muy interesante que, repito, tiene muchas aristas, muchos ribetes, pero vamos a ir adentrándonos en este tema de a poquito y vamos a leer un par de textos de la Sagrada Escritura que muy probablemente le llamen la atención, ¿sí? Supongo que los conocen. Si tienen su Biblia a mano o en su dispositivo, los invito a que la busquen. Y vamos a empezar con Romanos capítulo 13. Sí, espere que lo estoy escribiendo acá en el comentario para que lo tengan a la vista. Versículos 1 al 7. ¿Sí? Vamos a buscar Romanos 13, 1 al 7. ¿Sí? Que le habla San Pablo a los cristianos de Roma, nada más y nada menos que de Roma, ¿no? La capital del Imperio Romano en ese momento histórico, ¿sí? La ciudad del César, ¿sí? Antes de ser la ciudad del Papa fue la ciudad del César. Bueno, San Pablo le habla, le escribe, mejor dicho, a los cristianos de Roma y sobre cómo un cristiano tiene que comportarse en relación con las autoridades. Y fíjense lo que dice San Pablo, y vamos a ir leyendo de a poquito, ¿sí? Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. No es mi intención hacer un comentario de este texto de San Pablo, simplemente voy señalando algunas cosas, ¿no? En este primer versículo algo llama poderosamente nuestra atención, y es lo que dice San Pablo: no hay autoridad que no provenga de Dios. Por eso el cristiano tiene que someterse a las autoridades. Sigo leyendo. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. ¿Sí? Hay un orden querido por Dios, y en ese orden hay un lugar o desempeña un rol la autoridad. ¿Sí? Por eso oponerse o resistirse a la autoridad es resistirse al orden establecido por Dios. Versículo 3. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios, para hacer justicia y castigar al que obra mal. Versículo 5. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo,
sino por deber de conciencia. Fíjese, o sea, el someterse, el obedecer a las autoridades para el cristiano no es solamente una cuestión de miedo para evitar el castigo, sino respeto al orden querido por Dios, una cuestión de conciencia. ¿Sí? Sigo leyendo en el versículo 6. Y por eso también, y fíjense lo que viene ahora, que capaz que es difícil de digerir, ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios encargados de cumplir este oficio. En un gobierno se habla de ministros. Bueno, los ministros son servidores, supuestamente. ¿Sí? Si verdaderamente fueran ministros. ¿Sí? Bueno, las autoridades, y claramente acá se está hablando de las autoridades humanas, los gobernantes son funcionarios al servicio de Dios encargados de cumplir este oficio. Y último versículo, versículo 7 dice, den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, impuesto. Al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto. Y honor a quien le es debido. ¿Sí? ¿Cómo no recordar, al escuchar estas palabras, las palabras de Jesús, que tiene mucho que ver con la doctrina social de la iglesia, ¿no? Den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. Y acá San Pablo dice, ¿no? Den a cada uno lo que le corresponde. Y dar a cada uno lo que le corresponde es un acto de la virtud de la justicia. ¿Sí? Darle al César lo que es del César, ¿sí? También es justicia. Algún día tendremos que hablar de la virtud de la justicia, que tiene tanto que ver con la vida social. Bien, dejamos este texto. Después, si ustedes quieren volver o comentar, como siempre, es bienvenido. Y pasamos a otro texto, muy semejante, de la primera carta de Pedro. ¿Sí? Capítulo 2, versículos 13 al 17. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Déjenme buscarlo, ténganme un poquito de paciencia. ¿Sí? Primera de Pedro 2, 13, 17. Esperen que voy llegando. Están medio pegoteadas las hojas de mi Biblia. ¿Sí? Bien, Primera de Pedro 2, 13, 17. Otra vez, el tema es el mismo, ¿no? ¿Cómo tienen que relacionarse los cristianos con las autoridades? Y estamos en el Imperio Romano, ¿sí? Imperio pagano. Emperadores que en muchos casos persiguieron a los cristianos. Por eso tengamos presente ese contexto. ¿Sí? Bueno, Primera de Pedro 2.13. Respeten a toda autoridad. Respeten a toda autoridad humana como quiere el Señor. Ya sea el rey, porque es el soberano, ya sea los gobernadores como delegados por él para castigar a los que obran el mal y recompensar a los que obran el bien. La voluntad de Dios es que ustedes, practicando el bien, pongan freno a la ignorancia de los insensatos. Procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al rey. Así dice San Pablo. La idea es la misma que sustancialmente que encontramos en la carta a los romanos. Respeten a toda autoridad humana. ¿Y cuál es el motivo? Porque así lo quiere el Señor. ¿Sí? No hagan de la libertad una excusa para la malicia. ¿Sí? Compórtense como hombres auténticamente libres, obedeciendo a Dios. ¿Sí? Respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al rey. Y hay un tercer texto que vamos a leer, ¿sí? Que es muy fuerte, si se quiere, al menos a mí me llama poderosamente la atención. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 8
al 11. ¿Sí? Juan 19, 8 al 11. Como ustedes ya están duchos en el manejo de la Biblia, al oír Juan 19 más o menos ya se deben imaginar en qué parte del Evangelio estamos. ¿Sí? ¿En qué parte del Evangelio estamos? Estamos en la pasión de Jesús. ¿Sí? Y estamos en el momento en el cual Jesús es juzgado justamente por Pilatos, ¿sí? La autoridad romana que gobernaba la tierra de Jesús en tiempos de Jesús. ¿Sí? Y voy a leer Juan 19, versículo 8. Y vamos a ir un poquito antes, ¿sí? Para darle un poquito de contexto. Vamos a comenzar del versículo 19, vamos a tomarnos unos versículos más. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarle. Típico de Pilato, ¿sí? Declara que el reo es inocente y lo manda a castigar, con el peor de los castigos, que es la pena de muerte. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Y acá viene la parte que nos interesa. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? ¿Sí? Le llama la atención y lo asusta que digan que él es el Hijo de Dios, o que pretende ser el Hijo de Dios. Pero Jesús no le respondió nada. Silencio de Jesús. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Qué fuerte estas palabras de Jesús. Jesús delante de Pilato, ¿no? El Hijo de Dios delante de la autoridad romana, que encima está procediendo injustamente. Supuestamente el derecho romano era una de las glorias de Roma, ¿sí? La justicia. Y va a ser el derecho romano el que va a condenar, o un representante del derecho romano, el que va a condenar al Hijo de Dios. ¿Sí? Y fíjense que incluso en esa situación, Jesús no desconoce la autoridad de Pilato. Y lo que es muy fuerte, que Jesús se somete a la autoridad de Pilato. ¿Sí? Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. ¿Sí? Este también es un texto que da para charlarlo y meditarlo, me parece a mí. Bueno, muy bien. Pasamos ahora entonces al catecismo. Acá tenemos que leer unas cuantas cosas. Este es un poquito más largo, ¿sí? Pero vamos a intentar que nos quede un poco de tiempo para sus preguntas o comentarios, ¿sí? Vamos a leer entre los párrafos 1897 y 1904. Digo, son un poco más de lo que solemos leer, ¿sí? Catecismo de la Iglesia Católica, 1897, 1904. Bueno, y acá nos vamos a encontrar. Siempre la pregunta es: ¿qué dice la Iglesia sobre, en concreto ahora, sobre la autoridad? Y bueno, vamos a ir encontrándonos con una definición de lo que es la autoridad, de lo que es la justificación y la necesidad de la autoridad. ¿Sí? Una de las grandes preguntas que se hacen los que piensan en esta cosa es si la autoridad es algo bueno o si la autoridad es algo malo, o en todo caso si es un mal necesario. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver que el catecismo nos va a hablar de toda la cuestión de la legitimidad de la autoridad. ¿Sí? Y alguna cosita más que va a ir apareciendo por ahí. Bien, empieza el catecismo con una cita de Juan 23.
de la Pacem in Terris. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho del bien común del país. Claramente que cada una de estas cosas se podrían comentar tanto, ¿sí? Pero bueno, quiero leer estos párrafos para poder charlar un poquitito con ustedes así virtualmente. Y acá viene lo que es la definición de autoridad, según el catecismo. ¿Sí? Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Y vamos de vuelta. ¿Qué es la autoridad? Es una cualidad en virtud de la cual alguna persona o alguna institución da leyes y órdenes, o sea, manda. En virtud de la cual alguien manda y espera ser obedecido. ¿Sí? Es básicamente eso. Eso significa la autoridad. ¿Sí? Bueno, habría que ver entonces cuál es el fundamento, ¿no? ¿Qué fundamenta que una persona o una institución tenga derecho a mandar y al mismo tiempo tenga derecho a esperar ser correspondido? Sigamos con el catecismo. 1898. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esto lo dice León XIII. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. O sea que la autoridad es necesaria por una cuestión natural, y yo lo entiendo así. O sea, no hay cuerpo sin cabeza. ¿Sí? Todo cuerpo tiene que tener una cabeza. Y así como pasa en la naturaleza de los seres vivos, pasa también en las sociedades. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de la autoridad? Esto es muy importante también. ¿Sí? Toda autoridad está al servicio de la sociedad, ¿sí? O del grupo con el cual se relaciona. Pero ¿cuál es la finalidad específica? Asegurar el bien común. ¿Sí? O sea que la misión de la autoridad es la búsqueda del bien común de la sociedad. Por eso este concepto que va sonando tantas veces, ¿no? Bien común es otro concepto que vamos a tener que ver y profundizar dentro de poco. Párrafo 1899. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Esto lo vimos en los textos de la Escritura. Y acá lo recordamos otra vez leyendo Romanos 13. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Este texto de San Pablo ya lo leímos. ¿Sí? Párrafo 1900. El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito, de gratitud y de benevolencia a las personas que la ejercen. La virtud social clave, fundamental, es la virtud de la justicia. ¿Sí? Den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que hay que darle al César? Según lo que vamos leyendo. ¿Sí? Obediencia, hasta donde corresponde, honor, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que son seres humanos, pero honor también. ¿Sí? No por nada esto cae un poco dentro del mandamiento de honrar padre y madre también. Respeto, gratitud y benevolencia. Y me llama la atención esto de la benevolencia, porque ¿qué significa ser benevolente? Y de alguna manera ser indulgente, ¿sí? Ser bueno, porque es muy fácil, y lo hacemos muchas veces, criticar a alguien que está en una posición de autoridad, en un grupo, en una parroquia, en una diócesis, en un país, etcétera, etcétera. Pero hay que ponerse en los zapatos del que tiene esta función, ¿no? Esta misión. Por eso, sí, sin ser ingenuos, por supuesto, con todas aquellas cosas que tal vez ustedes estén pensando,
Pero bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Que criticar es fácil, construir es dificilísimo, pero lo que vale es construir. Y que criticar siempre al que está en un lugar de autoridad es un deporte muy común, ¿sí? Pero hay que ponerse en el lugar del otro también en eso. Bueno, y esto pasa por la justicia, repito, ¿no? O sea, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el deber? ¿Qué tiene que darle la autoridad a la sociedad? La búsqueda del bien común. ¿Qué tiene que darle la sociedad, o sea, los individuos que la integran a la autoridad? Obediencia, respeto, gratitud, honor, benevolencia. Y acá cita una oración de San Clemente Romano, el Catecismo. La más antigua oración de la Iglesia por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano. ¿Sí? Es un deber del cristiano en particular, rezar por las autoridades. ¿Sí? Y acá está la oración de San Clemente. Concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado, te encuentren propicio. Bien, seguimos, párrafo 1901. Acá hay otro tema, ¿sí? Y se refiere no tanto al hecho de la necesidad de una autoridad, sino al modo de ejercerse de esa autoridad, ¿sí? Dice así el Catecismo, y cita el Concilio Vaticano II. Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Otra vez, si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos, dice la Iglesia, ¿sí? Catecismo, Concilio Vaticano II. ¿Qué significa esto? Que es necesario que toda sociedad tenga una autoridad. Yo decía recién, no hay un cuerpo sin cabeza, ¿sí? Ahora, en cada sociedad en concreto, cómo se va a ejercer esa autoridad y cómo se van a elegir esas autoridades, corresponde, como dice acá, a la libre voluntad de los ciudadanos. No todas las ¿sí? Estamos hablando de la sociedad política. ¿Sí? Digo esta aclaración porque la Iglesia es una sociedad muy especial que tiene origen de institución divino, ¿no? Estamos hablando de sociedades estrictamente hablando humanas, y perdón las redundancias. Y bueno, entonces, que haya una autoridad, eso es de orden natural, de origen divino. Ahora, ¿cómo se ejerce y cómo se eligen las autoridades? Eso pasa por la libertad de los hombres. Es clásica la definición no la definición, la distinción entre los distintos regímenes políticos o autoridades que encontramos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, ¿no? Por ejemplo, tiene un opúsculo muy lindo sobre el régimen de los príncipes, sobre cómo tienen que gobernar los príncipes. Bueno, Santo Tomás de Aquino dice, puede haber el gobierno o la autoridad puede ser ejercida por uno, por varios o por muchos. ¿Sí? La autoridad ejercida por uno es lo que se suele llamar la monarquía. La ejercida por varios es la aristocracia. La ejercida por muchos, o por todos supuestamente, habría que ver si ese todos es real, es lo que se llama democracia. Y como la autoridad está ordenada al bien común, merece este nombre de autoridad en la medida que busca el bien común. Ahora, cuando se aleja de la búsqueda del bien común, esa autoridad se corrompe y por eso la monarquía se convierte en tiranía, ¿sí? La aristocracia en oligarquía, la democracia en demagogia. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Y sigo leyendo con el catecismo, ¿sí? La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto.
Voy a decir algo que tal vez suene medio políticamente incorrecto. En nuestra época está caracterizada por la democracia, supuesta democracia. ¿Sí? Otro tema para charlar. Ahora, ¿es legítima la democracia si es el único régimen político moralmente admisible, como dice el catecismo? Y no. Entonces, en el mundo en el que vivimos, parecería como un dogma, en este mundo que se queja tanto de los dogmas, ¿sí? Que la democracia, así como se la entiende ahora, que no es lo mismo que era la democracia en la Grecia antigua, es el único régimen político válido. ¿Sí? Entonces hay incluso naciones que se arrogan el derecho a instaurar la democracia allá donde no hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, la monarquía? ¿Es un régimen admisible, sí o no? Y en principio sí, ¿sí? Como institución. ¿Sí? Ahora que un monarca se transforme en tirano, en dictador, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero incluso fíjese lo que dice acá la iglesia, ¿no? O sea, determinar, ¿sí? El modo, el régimen y la designación de los gobernantes corresponde a la libre voluntad de los ciudadanos. O sea que hago una hipótesis, espero que nadie se escandalice, ¿no? Si hubiera un país que no quisiera vivir en un régimen democrático y quisiera elegir otro régimen legítimo, ¿sí? Por lo menos pregunto esto, ¿sí? ¿Se puede meter un país de afuera y obligarlo a elegir un determinado régimen? ¿Sí? Lo dejo como pregunta, picando para pensar, ¿sí? Lo único que quiero decir es esto, que la democracia, así como nosotros la conocemos, sí, está bien, es un régimen, igual capaz que algunos se van a enojar, ¿no? Algunos van a decir no, algunos católicos, muy católicos, dicen no, la democracia no es un régimen válido porque saca el origen de la autoridad de Dios y se la entrega al pueblo. Por eso atención con esto, lo que dice acá el catecismo. El origen de la autoridad viene de Dios, ¿sí? Eso lo dice la escritura. ¿Será un misterio de la fe? Puede ser, ¿sí? Ahora, en concreto, ¿cómo llega esa autoridad a una persona, a un grupo? Bueno, es como si dijéramos, bueno, Dios eso lo dejó librado al hombre. O sea, que el pueblo elija sus autoridades no significa que el pueblo es soberano, como dicen los liberales, ¿sí? Sino que, bueno, el pueblo es libre, las personas son libres, ¿sí? El pueblo, bueno, habría que, bueno, muchas cosas para pensar. En fin, sigo avanzando porque si no esto no va a terminar más. Y ahora entramos en otro tema que es muy importante, que es el tema de la legitimidad. ¿Sí? A tal punto venimos a decir que una autoridad es tal en la medida que es legítima. Y si pierde esa legitimidad, este, pierde el carácter de autoridad. Deja de ser autoridad, básicamente. ¿Sí? Algo análogo a lo que decía San Agustín, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Que la ley para ser ley tiene que ser justa. Una ley injusta en realidad no es ley. Y por eso no hay obligación de obedecerla. Y bueno, la autoridad para ser tal tiene que ser legítima. Y cuando deja de ser legítima, deja de ser autoridad. Lo primero que dice acá el catecismo es esto, que la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. ¿Sí? O sea, de alguna manera la autoridad es algo recibido, como le dice Jesús a Pilato, vos no tendrías autoridad sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. ¿Sí? La autoridad, el poder tiene que ser algo recibido, por distintos caminos, como venimos diciendo, ¿sí? Pero no impuesto. Digo, me quedo pensando, bueno, enseguida lo charlaremos con ustedes. Y hay que tener en cuenta también una distinción clásica cuando se habla de la legitimidad de la autoridad y se dice que esta legitimidad puede ser doble. Está la legitimidad con respecto al origen de la autoridad y está la legitimidad con respecto al ejercicio de la autoridad. ¿Sí? Una autoridad es legítima cuando fue recibida, como venimos diciendo esa autoridad, por modos válidos o legítimos. ¿Sí? Y una autoridad es legítima con respecto a su ejercicio
cuando busca el bien común y cuando se mueve dentro de sus límites. Por esto también hay que decirlo, no hay ninguna, pero esto yo lo digo convencidísimo, ninguna autoridad humana absoluta. ¿Sí? No existe poder humano absoluto, ni siquiera el del Papa para los católicos. Ojo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, y hay otro concepto que es el concepto de jurisdicción. ¿Sí? Toda autoridad se ejerce sobre determinada jurisdicción, es decir, sobre determinado ámbito, para determinado grupo de personas, para determinados fines. ¿Sí? Entonces, cuando esa autoridad se aleja de su jurisdicción en el ejercicio de la autoridad, y bueno, va perdiendo legitimidad con respecto al ejercicio. ¿Sí? Por eso la autoridad, para ser tal, en sentido pleno de la palabra, tiene que ser legítima por su origen y legítima en el ejercicio. ¿Sí? Bien, entonces sigamos leyendo lo que dice el catecismo. La autoridad, párrafo 1902. ¿Sí? La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común, como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia y la tarea de la tarea y obligaciones que ha recibido. Y acá está citando Concilio Vaticano II 3. Otra vez, o sea, ser constituido en autoridad es recibir una misión de otros o de otro. ¿Sí? Por eso también, por ejemplo, la autoridad tiene la obligación, ¿sí?, de rendir cuentas del ejercicio de la autoridad. ¿Sí? La transparencia que se suele llamar. ¿Sí? Virtud, no sé si es una virtud, pero bueno, es una característica. ¿Sí? En ejercicio de la autoridad, de cualquier autoridad. ¿Sí? Y cita a Santo Tomás de Aquino: la legislación humana, y es lo que yo decía recién, la legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley. Sería más bien una forma de violencia. Esto de Santo Tomás de Aquino está, como se dice, chapó. ¿Sí? ¿De dónde viene la legitimidad de la ley? Y por tanto, ¿sí?, de la autoridad, de su conformidad con la razón. Pero no la razón racionalista, sino la razón que es reflejo, ¿sí?, en el hombre, es imagen de Dios. ¿Sí? Por eso, en última instancia, dice acá Santo Tomás, ¿sí?, que una ley y por ende una autoridad es legítima en la medida en que responde o procede o se corresponde con la ley eterna, respeta la ley eterna. ¿Sí? Si una ley se apartase de eso, de la razón y de la ley de Dios, entonces es una ley injusta. No verifica la noción de ley. Es lo que decía, en el fondo está lo que dice San Agustín. La ley injusta no es ley. Y más todavía dice Santo Tomás. ¿Sí? La ley injusta, porque se aparta del orden querido por Dios, no es ley, es una forma de violencia. Y tenemos ejemplos muy cercanos. ¿Sí? Si un protocolo de aborto le impone a alguien abortar, ¿sí?, por ejemplo, digo, le impone en el sentido de que le impone al médico, ¿no?, o al personal de la salud, además de la cuestión de la objeción de conciencia, eso no es una ley, eso es una forma de violencia, si nos atenemos al texto de Santo Tomás. Y por lo tanto no hay ninguna obligación de obedecerla. Es más aún, hay obligación, en este caso concreto, de no obedecerla. ¿Sí? Al menos eso es lo que tiene que decir un cristiano. ¿Sí? Entonces no es que el Estado, en este caso, tenga la última palabra y yo me someto. En este caso no, porque en este caso el Estado está, así como decíamos que de la libertad se puede abusar cuando se la usa para el mal, bueno, de la autoridad también se la puede abusar. Y cuando el Estado establece leyes injustas, lo que hace es un abuso de autoridad. ¿Sí? Y un abuso de autoridad es perder la autoridad, al menos en ese caso concreto. ¿Sí? Entonces un abuso de autoridad, si bien empezamos diciendo, o leyendo mejor dicho, ¿sí?, que la autoridad hay que obedecerla, ese es el punto de partida, a la autoridad se la obedece, ¿sí?,
Ahora, cuando aquel que está en esta función abusa de su autoridad, pierde su autoridad. Un poco es eso, me entiendo yo. ¿Sí? Bien, último párrafo y vamos a dejar unos minutos. Ah, no, quedan dos párrafos todavía. Pero bueno, vamos acercándonos al final, estos son breves. ¿Sí? Vamos a dejar unos minutos para sus comentarios. 1903. La autoridad se ejerce legítimamente solamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. O sea, y esto habla de la legitimidad de ejercicio, es la búsqueda del bien común por medios lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia, lo dice el catecismo. ¿Sí? Y cito otra vez a Juan 23. En semejante situación la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. ¿Sí? Quisiera leerlo de vuelta, pero no lo voy a hacer porque quiero que haya un poquito de tiempo para ustedes. ¿Sí? Último, 1904. Y acá también otra cuestión, la división de poderes. Y es todo un tema, ¿no? O sea, porque después se discute cuál es la mejor forma de ejercer el poder. ¿Sí? Y yo repito, estoy convencido que si bien toda autoridad viene de Dios, no hay autoridad humana que sea absoluta. ¿Sí? Por eso tiene sentido esto que va a decir el catecismo acerca de la división de los poderes. Y acá entramos en otras cuestiones, ¿no? Pero no hay que confundir república con democracia, son conceptos distintos. ¿Sí? Termino con este párrafo del 1904, que es una cita de Juan Pablo II en la Centesimus Annus. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Otro párrafo para aplaudir, otro chapó, para Juan Pablo II. Sí lo leo de vuelta y termino y dejo al menos unos minutos para sus comentarios. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. A veces, dándose cuenta o no, cada uno de nosotros tiende, porque somos seres humanos y porque estamos heridos por el pecado original, uno en el ejercicio de la autoridad tiende a rebasar los justos límites de la autoridad que recibió. Por eso es bueno, es preferible, dice acá Juan Pablo II, que haya otros poderes que a uno lo mantengan en su límite, que sirvan como contrapeso. ¿Sí? Esto es lo que se llama Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho lo que manda es la ley, hablamos de leyes justas, claramente está, y no los caprichos de los hombres. ¿Sí? Por eso donde hay Estado de Derecho, ¿sí? La ley está por encima de los individuos. Hablamos de la ley justa. ¿Sí? Por eso, por más que uno sea autoridad, primero que no puede ignorar a la ley, porque uno también está sometido a la ley. ¿Sí? Y segundo, que uno no puede hacer lo que quiera al margen de la ley. ¿Sí? Ese es el Estado de Derecho. Yo no soy la ley. Todo otro tema. ¿Sí? Yo obedezco la ley, o en todo caso, si soy autoridad, tengo la misión de hacer obedecer la ley. Repito que estamos hablando de leyes justas, ¿sí? Porque son racionales y porque respetan el orden establecido por Dios. Bien, hasta acá llegamos con la lectura del catecismo, ¿sí? Sobre la autoridad. Bueno, me gustaría ahora escuchar sus preguntas o comentarios, ¿sí? ¿Qué les viene en mente? Seguro que algo les viene, porque todos estos temas son muy interesantes, muy, por no decir, muy picantes. ¿Sí? Así que con libertad, con confianza, con caridad cristiana, esperamos y agradecemos sus comentarios. Bueno,
entonces mientras van llegando los comentarios, que espero que... El que recién llega pierde. Este, eso lo digo por Pablo. Claudia dice, creo que puede haber otros sistemas de gobierno que no sean democráticos, siempre y cuando el pueblo lo acepte y que tampoco quieran obligar por la fuerza a otros pueblos a adoptar su sistema de gobierno. Bueno, es todo un tema, ¿sí? O sea, lo que hace legítimo el gobierno no es simplemente la aceptación del pueblo. Porque, pongo un ejemplo feo, ¿no? Pero supongamos que una persona aceptara ser maltratada. ¿Eso hace que el maltrato sea legítimo? ¿Sí? Primera cosa. Lo que hace legítimo un sistema de gobierno es que busque el bien común. Eso se dijo. ¿Sí? No que sea democrático, sino que busque el bien común, ¿sí? Por medios legítimos, ¿sí? Y que tenga un origen legítimo, o sea, que no se haya impuesto a la fuerza, que surja de la libertad y del consenso de, de la libre decisión de los que integran ese grupo, ¿no? Y bueno, y esto sí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que un pueblo pretenda imponer a la fuerza a otro pueblo su sistema de gobierno, claramente que es un abuso. Y en el fondo es una forma de dominación o de colonialismo, ¿no? Olga dice, ha estado todo claro y se entendió, pero qué difícil en esta época, nos quitará el sueño. Bueno, que nos quite el sueño, pero que no nos quite la esperanza. ¿Sí? Este, pero bueno, por eso hay que trabajar. Para- y, a ver, no es hacer proselitismo, ¿no? Pero trabajar por el bien común, por la recta comprensión de lo que es la autoridad, ¿sí? Por la legitimidad de origen, de justicia, por el respeto de la libertad, de legitimidad de ejercicio, perdón. De alguna manera, ¿sí? O sea, trabajar por la república hoy y la división de poderes, y bueno, es casi algo que en esta circunstancia concreta, ¿sí? Eh, es algo que cada cristiano tendría que preguntarse, ¿no? Si no corresponde que lo haga como cristiano. Olga dice también esto da para más. Sí, da para más, pero por algo aclaramos al principio que es un breve curso de doctrina social. Pero bueno, no quita que en algún momento volvamos a profundizar sobre esto. Ezequiel dice, ¿se aplica el ejemplo del caso del médico que se negó a aplicar un aborto, que hace un tiempo fue muy mediático? Bueno, sí, me acuerdo de ese caso, sé que fue muy mediático, no conozco los detalles, pero bueno, suponiendo que el caso es este, ¿no? Que lo quisieron obligar a abortar y él se negó, por supuesto que se aplica, claramente que se aplica. ¿Sí? Es una ley injusta, es un acto de violencia, porque nadie te puede obligar a abortar. ¿Sí? Y también hay otra injusticia muy grave en toda esta cuestión, es que no se reconoce la objeción de conciencia, que es un derecho humano. Tanto se nos habla de derechos humanos, ¿no? Pero la autoridad quiere obligarte a ir contra tu conciencia. Bueno, eso es un abuso de, de autoridad. ¿Sí? Por eso en ese caso no hay que obedecer y como yo ponía, como decía antes, ¿no? En el caso del aborto, porque hay distintas situaciones. Esto también lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hay situaciones en las cuales, o sea, la ley, en principio es este, la ley, la autoridad se obedece. ¿Sí? Ahora, cuando la ley se vuelve injusta, ya no hay obligación de obedecerla. ¿Sí? Pero en algunos casos es preferible tolerarla, como la del trigo y la cizaña, para evitar males mayores o grandes escándalos o incluso la anarquía, que siempre es un mal, ¿sí? Y hay otros casos en los cuales no se puede obedecer. Son tres situaciones, ¿no? Se obedece, se tolera, se desobedece. Bueno, uno tiene que aprender a discernir eso, ¿no? Porque la ley es la manifestación de la voluntad del soberano, del que tiene la autoridad, ¿no? Por eso se relaciona mucho la cuestión de la autoridad con la ley. María Elena dice, si con libre voluntad nosotros elegimos a quienes nos gobiernen, ¿qué es responder a la ley eterna? No termino de entender la pregunta, ¿no? Pero
tal vez sea cómo responde esto a la ley eterna. Bueno, o sea, nosotros, primero yo dejo como pregunta también, ¿no? Si realmente elegimos a los que nos gobiernan, ¿sí? Si realmente los que nosotros supuestamente elegimos son los que nos gobiernan, ¿sí? Todo un tema, ¿no? Si realmente nos gobiernan los que elegimos, si realmente conocemos a los que elegimos, porque si no lo conocemos tampoco es un acto libre, ¿no? Esas son algunas cuestiones que uno puede pensar con respecto a la democracia moderna, ¿no? Este, en fin. Pero bueno, siempre en cualquier decisión que tomamos tenemos que responder a Dios, ¿no? Y como dice también San Pedro, cuando los sumos sacerdotes a él y a Juan le querían prohibir evangelizar, ahí está otro ejemplo, ¿no? La autoridad religiosa de Israel le quiere prohibir a Pedro y a Juan evangelizar. ¿Y qué responde Pedro? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Otra vez, recordemos lo que decía San Pablo, ¿no? No hagamos de la libertad una excusa para la malicia. ¿Sí? Pero cuando claramente hay contradicción entre la ley de Dios y la ley de los hombres, se aplica esto, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo dice, las leyes se siguen proponiendo y presentando acuerdo a nuevas necesidades. Y bueno, sí, van surgiendo situaciones concretas que van necesitando nuevas leyes, nuevos ordenamientos, sí. Teresa, si una sociedad está violentada en sus derechos, ¿no es legítimo que otra sociedad ayude a que se restablezcan sus derechos sin usar la violencia, por supuesto? Qué buena pregunta, ¿no? Este, y bueno, acá también va a entrar en juego, ¿no? El principio de subsidiariedad, ¿sí? Es muy difícil en concreto, ¿sí?, juzgar. O sea, quién le da derecho a una autoridad sobre otra a juzgar que los derechos de sus miembros están siendo violentados? Pregunto, no digo que no, mi respuesta no es no. No voy a dar una respuesta no negativa ni no positiva tampoco, no se asusten, ¿no? Pero digo, pensando en las relaciones personales, ¿no? Si yo sé que hay alguien que está siendo abusado, ¿no?, y me consta, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que intervenir? ¿Sí o no? ¿Y hasta qué medida? El tema es que evitar un abuso no se convierta en otro abuso, ¿no? Que me parece a mí pasa mucho en la política, sobre todo hablando de nivel de política internacional, ¿no? Yo te voy a ayudar para que este dictador no te abuse, entonces ahora me voy a convertir en un dictador de guante blanco, ¿sí?, en nombre de la democracia occidental, ¿no? Bueno, y el tema del uso de la violencia es un tema también muy delicado. No sé si no va a entrar en este curso, pero ahí entraría también el tema de la legítima defensa, si hay o no guerra justa. Pueden buscarlo por sus medios en el catecismo, ¿sí? Olga dice, me gustó lo de tolerar, comparar con el trigo y la cizaña. Bueno, yo pienso que eso es un poco una de las enseñanzas de la parábola, ¿no? Esto en un momento ya lo dijimos, ¿no? Pero la cizaña aparece porque la siembra el diablo y porque los buenos estaban dormidos. Eso dice la parábola, primera cosa, ¿no? Y segunda que dice Dios es que, bueno, te quedaste dormido, ahora vas a tener que tolerar, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero bueno, todo hay que leerlo con mucha fe y pidiéndole mucha luz al Espíritu Santo, ¿no? Pablo diría yo diría que no nos gobierna, me parece, ¿no? Porque es representativo, que no, porque es representativo, los que gobiernan en realidad son el Senado y diputados. Bueno, por eso, bueno, si nos vamos poniendo más concreto, la discusión se puede poner más interesante, ¿no? Bueno, hay que ver entonces si esas nuevas leyes son justas, claro. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Quedan todavía un par de minutos. Sí, van surgiendo otros temas muy interesantes, ¿no? Hasta qué punto uno puede o debe intervenir, ¿sí? Todo el tema de la soberanía. Hasta qué punto es legítimo, ¿no? Que una autoridad, y acá hablamos ya más bien de autoridades nacionales, ¿no?, intervenga en la soberanía de otra autoridad
porque si yo no me equivoco, hablar de soberanía significa no solamente hablar de independencia, ¿no? Es que significa que sobre ese espacio no hay autoridad superior. ¿Sí? Este, entonces, en actuar una autoridad sobre otra, hay que ver hasta qué punto está claro qué derecho tiene una sociedad, una autoridad de actuar sobre otra, ¿no? Este, es, son temas para pensarlos, ¿sí? Este, bueno, y miren con lo que vamos a terminar, ¿sí? A ver si no sé si hay alguna pregunta, pero lo estoy buscando, ¿sí? Miren con lo que vamos a terminar. Capaz que con esto, ¿sí?, los sorprendo. A ver, lo voy a copiar acá. Los representantes del pueblo de la nación argentina, pará, se me fue, ahí está, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Esto, como muy bien dice Teresa, es el preámbulo de la Constitución. Y no estaba mal, al menos a primera vista. Pero lo que más me llama la atención, y esto quería remarcar y con esto quería eh, terminar, ¿sí?, que en un país que hace tiempo que dejó de ser ni católico, ni cristiano, ni nada, la Constitución sigue diciendo, ¿sí?, que Dios es fuente de toda razón y justicia. Básicamente lo que estamos diciendo es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? O sea que si se aleja de Dios, o sea, si uno quisiera ser fino, igual esto que digo yo, jamás va a pasar en este país, ¿sí?, es una ley que va, una ley humana, positiva, ¿no?, que va contra la ley de Dios. Uno podría decir, no solamente es una forma de violencia, un abuso, es ilegal, es injusta, inmoral, todo eso, sino que en este país, ¿sí?, una ley que va contra la ley de Dios es inconstitucional. ¿Sí? Capaz que estoy exagerando, no sé, piénselo y después me dicen. ¿Sí? Pero si la misma Constitución te está diciendo, ¿no?, o el preámbulo de la Constitución, que Dios es fuente de toda razón y justicia, invocamos su protección, no es poco, ¿no? Bueno, después lo que se dedican a las cosas jurídicas te van a encontrar la vuelta, bueno, de qué Dios estamos hablando, etcétera, etcétera. En fin, pero nosotros sí creemos que Dios es fuente de toda razón y justicia, ¿sí? Y todas estas cosas, y perdón, lo vuelvo a leer porque hace rato que no leí el preámbulo, ¿sí? Este, está bueno, ¿no? Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Y esta parte también está muy buena. Con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Bueno, más allá de las cuestiones históricas, interpretativas y de orígenes, etc., el texto en sí mismo está interesante. Bueno, terminamos. Seguiremos, Dios mediante,
el próximo viernes con el curso de Doctrina Social. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, invoquemos a Dios, fuente de toda razón y justicia, para que nosotros seamos justos y sobre todo si tenemos alguna autoridad, que la desempeñemos como Dios manda. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos y nos encontraremos la próxima, si Dios quiere.